Las operaciones que se hacen en esos archivos, ya lo hemos visto en el capítulo de arreglos, cómo se trabajan, ¿sí? Entonces simplemente es llevar de un archivo eh, que está permanentemente en el disco D y trabajar con esos datos. ¿Cómo trabajamos? Simplemente poniéndole en matrices, poniéndole en variables, en arreglos, depende de nosotros, sí como trabajemos, porque ya hemos aplicado lo que es las operaciones, ¿sí? Las operaciones para trabajar con los datos. Entonces aquí vamos a crear un botón para poder recuperar. Vamos a poner aquí recuperar un archivo que ya hemos creado. Entonces aquí recuperar archivo. Recuperar archivo. Ok. Tenemos ahí un botón de... Y me va a servir para recuperar un archivo. Cualquier archivo que yo tenga, vamos a recuperar. Y vamos a ver cómo se recupera. Entonces todos me siguen por favor. Se crea un formulario, abre un nuevo formulario. User form 1. Y vamos a eh, poner un botón que como título va a tener recuperar archivo. Listo. Al hacer clic, vamos a recuperar un archivo y además vamos a mostrar, obviamente, porque si recuperamos quiere decir del disco duro lo vamos a traer a nuestra memoria RAM. ¿Para qué a la memoria RAM? Para hacer operaciones, sí, para hacer operaciones que ya hemos aprendido. Entonces, ese es el objetivo de este botón. Simplemente traer, recuperar todos los datos del disco duro, sí, de tal archivo, lo vamos a llevar a nuestra memoria RAM para poder hacer operaciones. Y además lo vamos a mostrar en una lista. ¿Sí? Vamos a trabajar con listas. En una lista denominada listbox1 y vamos a hacer un poquito más grande para que se lean nuestros datos. Listo. Entonces, con este botón, lo que vamos a hacer es simplemente mostrar ese archivo que querramos leer. Ahora, vamos a ingresar a empezar a hacer el código, ejecución del código, recuperar archivo. Entonces tengo aquí el botón 1 con Private Subcommand button 1. Al hacer clic, este evento se llama clic, ya saben, ¿sí? Los eventos son cualquier, eh, cualquier movimiento, cualquier suceso que hace el usuario en pantalla. Entonces aquí eh, empiezo a mostrar, ¿sí? El objetivo aquí en este botón es recuperar los datos. Vamos a poner aquí recuperar los datos del archivo planilla y .txt. Vamos a poner planilla.txt de nuestro, este es un comentario, de nuestro disco. ¿En qué disco estaba? Vamos a ver, no olvidé, disco D. Disco D. Listo. Entonces empezamos a recuperar. ¿Cómo empezamos a recuperar? Eh, lo que vamos a hacer es utilizar unos comandos que son muy importantes y decir que me entiendan bien. Primer paso para poder trabajar con un archivo quiere decir recuperar. Tenemos que abrir el archivo, tenemos que abrir la dirección en donde se encuentra este archivo que queremos leer o que queremos recuperar. Entonces, ¿cómo empezamos a leer? Ponemos open, ¿sí? Open. Y a continuación vamos a poner la dirección del archivo. Y además vamos a ponerlo entre comillas, porque va a ser constante. Entre comillas, en el disco D hemos puesto, ¿cierto? Disco D, luego dos puntos, esta es la dirección solamente. Y vamos a poner el nombre, planilla, punto, y la extensión, txt, y cerramos comillas. Estamos abriendo
La dirección D, sí, la dirección D de nuestro disco. Una vez abierto la dirección D de nuestro disco, ponemos el nombre del archivo que queremos leer, quiere decir planilla. La planilla hemos creado hace rato de Windows y la extensión más. Además, también vamos a poner la extensión y es .txt, archivo de texto. Y a continuación ponemos un for, ahora, en otras palabras, para, ¿cierto? Para, y vamos a poner el input box, perdón, input. Input es ingreso, para ingresar, ¿cierto? Es, para que no se olviden, sí, input, ingreso. Como numeral 1. Bueno, vamos a poner este numeral. Esto es como, en español, numeral 1. Quiere decir abrir, sí, open, la dirección de el archivo planilla.txt para ingresar como número 1, como archivo número 1. Este numeral 1 significa el número del archivo que estás abriendo, no significa el, el número de archivos que existen en disco D. Solamente en este programa, que es el visual, está diciendo abrir planillas como archivo que ha abierto una vez. O sea, OpenD para entrar como numeral 1, como archivo número 1, que ha abierto. Sí, es la primera abertura como número 1. Si este numeral va hasta 300 o 500 solamente, pero no puedes saber, bueno, puede que abra los 300 o los 500, creo que es. No va más, no va más. Numeral 1. Si ustedes con numeral 1. A continuación, verá, este line input, ponemos line input, ponemos input, numeral 1, ¿sí? Y coma, y a continuación pones un nombre de variable, en donde vas a almacenar esa primera información. Vamos a explicar aquí un poco. Entonces, una vez abierto el documento, eh, ingresas a la primera línea. ¿Qué quiero decir? A la primera fila del documento, del archivo. Y toda esa fila, si toda esa fila del archivo, lo puedes guardar en una variable. Entonces aquí estoy poniendo como nombre, apellido paterno, vamos a poner aquí. Y su nota final, que era 60, ¿cierto? Entonces con esta información, fíjense, el archivo tiene varias filas, ¿cierto? Varias filas. El archivo lo vamos a identificar así, archivo de texto. Entonces la primera línea, cuando pongo este comando de line input, estoy haciendo de que estoy agarrando toda esta información. La primera línea del archivo, la primera línea. Y toda esta línea que es Torsa, Silvia, Sergio, lo voy a guardar en una variable. Una variable, ¿qué tipo de dato va a ser? Tipo de dato string, ¿cierto? Porque contiene números, contiene letras, espacios y contiene, bueno, puede contener símbolos. Entonces, toda esta información, si todo esto se va a guardar en una variable llamada b. Bueno, no siempre es cuadradito la variable, ¿cierto? Podemos hacerlo más larga, con tal que entre toda esta información aquí. Entonces, al hacer line input, numeral 1, referencia de este mismo archivo, y guardamos en la variable b.
Como hemos usado una variable b, declaramos dim b as tipo de dato string, ¿cierto? Una vez hecho eso, a ver si nos va a correr, quiero mostrarle esto. Cerramos, abrimos aquí, open d, y cerramos. Si pones close, se va a cerrar todos los numerales, o sea, todos los archivos. Pero aquí vamos a cerrar el archivo número 1. Una, dos, tres líneas que te tienes que aprender. Sencillo. Esto es para recuperar un archivo. Vamos a poner open, cito la dirección, for input, numeral 1, line input, numeral 1, y guardamos en la variable esa primera línea. Y cerramos. Y en la lista podemos hacerlo así, listbox 1.addItem b. Ahora vamos a hacer la prueba. Vamos a guardar antes. Ok, Guardamos. siempre se van a trabajar con esas tres líneas que usted dice. Sí, siempre. Siempre. Lo único que tienen que aprenderse aquí en archivos es sencillo, es esos tres nada más. Aquí vamos a poner, vamos a cambiar aquí el nombre del archivo, vamos a poner clase de archivos. Archivos. Y aquí está el tipo de archivo, aquí está la extensión. La extensión se llama XLS. Y guardamos. Y se guarda como tipo de archivo XLSM. Y vamos a hacer la prueba si es que nos funciona. Ejecutamos y nos lee el texto que hemos creado con las opciones de Windows, ¿cierto? Después vamos a crear archivos con las opciones de Visual, ¿sí? Con otro tipo de codificación. Entonces tenemos aquí esta línea. Torres Arancibia Sergio. Perfecto. Tenemos esa información. Entonces, ¿de todos ha corrido o no ha corrido? Por favor, me confirman mientras voy a agregar más datos a mi archivo. ¿Dónde está? Aquí está mi archivo. Voy a actualizar así en forma manual, bueno, utilizando el programa, pues se podría decir, de Windows. Planilla. Aquí tengo. No se puede volver al command button, ¿no? Por favor. Ya. Entonces, ¿qué te quiere decir aquí? Abres el disco duro, ¿sí? Aquí está entre comillas, porque es constante. Estamos haciéndolo constante aquí. ¿Podemos hacerlo variable? Sí, pero utilizando otro control de búsqueda de archivo. Porque en las planillas, bueno, al trabajar con archivos, tienes que trabajar eh, con diferentes controles que no vamos a ver ahora. Se puede hacer variable. El archivo, el usuario selecciona el archivo, como por ejemplo, a ver, tengo aquí Word y al momento de guardar o elegir un archivo, bueno, a ver, insertar, vamos a insertar una imagen. Al insertar una imagen, vas a trabajar con archivos. Entonces está diciendo qué archivo vas a abrir. Y aquí te está dando esta pantalla, este formulario, donde tú puedes elegir la dirección del archivo. Aquí haces en documentos, por ejemplo, y aquí estás buscando dónde está tu imagen, ¿cierto? Entonces haces clic, por ejemplo, bueno, imágenes. Aquí tengo una imagen, por ejemplo, insertas
y ya le estás dando la dirección de este archivo. ¿Cuál es la dirección? Justamente aquí, que te dice imágenes, ¿sí? Entonces te da el disco C, te da toda ¿cómo se dice? La dirección, ¿sí? El directorio en donde se encuentra esta imagen. Entonces ahí ya es variable. Entonces ahí ya trabajas con otros tipos de control y puedes cambiar esto y ponerlo en variable. Y aquí solamente estamos haciendo constante para no hacer mucho, no tardamos mucho tiempo en agregar controles. Sí, los controles están aquí. User form, ¿dónde están mis controles? Aquí. Si necesitas más controles, si que aquí no hay más controles, haces clic derecho y pones adicionar controles. Y aquí están todos los controles de Windows. Solo tiqueas y se puede agregar y ahí hay para buscar archivo. Entonces, recuperar el archivo y tenemos toda esa información. ¿Han hecho correr todos? ¿Hicieron correr? ¿Y cómo dijo que teníamos que hacer para que aparezcan los nombres? ¿Dónde habíamos guardado? Ya. Tengo planillas y tengo esta información, ¿cierto? He agregado dos nombres más. Vamos a ver si funciona. De recuperar archivo tengo aquí. Hago clic y me aparece solamente Torres Aracía y no me aparecen los demás, ¿cierto? Ahí está el detalle. Leemos la primera línea, lo guardamos en la variable B y al final mostramos la variable B, que se guardó la primera línea, solamente eso. Entonces, fíjate, esta primera línea se ha guardado en la variable B y eso hemos mostrado. Las demás no se han guardado y no se mostraron en esta variable B. ¿Qué tengo que hacer? Como ya hemos aprendido lo que es un arreglo, entonces, ¿qué hago? Voy a crear un arreglo, un vector, y voy a guardar cada línea en cada posición de B. ¿Sí? Voy a guardar el primer nombre a la primera posición de B, el segundo nombre a la segunda posición de B. Y al final voy a mostrar este vector. Ese vector representa este archivo. Entonces, toda esta información de este vector lo voy a guardar o lo voy a mostrar en lista. Así sencillo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Fíjense, la primera línea se guardó, pero yo quiero guardar en todas las líneas. ¿Qué quiere decir? Que este código lo voy a repetir varias veces. ¿Cómo voy a repetir varias veces? Voy a repetir con un for o con un while, ¿cierto? Un mientras o con un para. ¿Podemos utilizar el para? Sí, podemos utilizar el para. Podemos utilizar el mientras, también podemos utilizar el mientras. Entonces, mayormente se utiliza como el mientras. ¿Por qué? Porque no sabemos la cantidad total de datos que existe en este archivo. No sabemos si son 1, 2, 3, 4, 5, solamente son 3, no solamente son 100, no sabemos. Si supiéramos ese dato, utilizaríamos el for. Si en el archivo existen solamente 1, 2, 3, 4 y 5, ponemos for 0 hasta 4, ¿cierto? Entonces se puede trabajar con el for, pero el mientras también se puede hacer. Entonces vamos a utilizar el mientras. Y ponemos aquí web. Perfecto. Ahora,
no vamos a utilizar una variable aquí, solo una variable. Vamos a utilizar un mientras, un arreglo, ¿cierto? Ponemos aquí P y la posición, por defecto vamos a poner la variable I. Listo. Ahora, con eso, lo único que está cambiando solamente es esto. La primera línea, o sea, el primer nombre en la primera posición de I. Luego va a repetir la segunda línea que voy a leer, va a ser la siguiente posición de BI. Entonces, esto tenemos que cambiar. La variable I, ¿cómo va a cambiar? Depende. Aquí tenemos la variable B como string. Vamos a configurar, si todos configuren, ya no B como string, ya no es una variable, es un arreglo. Entonces ustedes B, si empezamos de 1 o de 0, vamos a empezar de 0 hasta, supongamos que va a llegar hasta 1000. Como tipo de dato string. Perfecto, ya tenemos declarado la variable B. La variable B está declarado como tipo de datos string. ¿Por qué? Porque los datos son nombres, apellidos, números. Entonces, corresponde a ese tipo de dato. Ahora, nos falta aquí la condición. Me está marcando el rojo porque me está diciendo que te falta una condición. ¿Qué condición de repetición? La condición de repetición va a ser una función muy interesante para trabajar con archivos. Perdón, ¿cuál es esa función? Llamada EOF. Obviamente que hemos dicho el nombre de la función, perdón, el nombre de la función y entre paréntesis un parámetro, ¿cierto? Que le voy a enviar. Mientras, aquí pongo EOF y pongo el número 1, el archivo número 1. Estoy enviando el archivo número 1 porque he abierto el archivo número 1, numeral 1. Y aquí entonces estamos poniendo mientras EOF. ¿Qué significa EOF? EOF significa fin del archivo. End en inglés, O, of, y F que es file, archivo. Fin del archivo. Y este tiene dos devoluciones, que es el falso o verdadero. ¿Sí? Falso o verdadero. Ahora tenemos que analizar. Mientras sea fin del archivo, voy a leer esto, la pregunta. Pues, line input es la lectura de la línea, ¿cierto? Del archivo. Y aquí, mientras fin del archivo, voy a leer la pregunta. Mientras sea fin del archivo, voy a leer. No. Entonces aquí tengo que poner mientras no una negación a esta función. Entonces, mientras no sea fin del archivo, voy a leer. Porque si es fin del archivo, quiere decir que ya no hay más líneas. Quiere decir que voy a salir. Aquí, si hacemos correr la función aquí, EOF, fin del archivo, no. O sea, EOF, vamos a poner aquí EOF, está en la primera línea. Fin del archivo, no, sigue teniendo. Entonces pongo un negativo mientras no sea fin del archivo. O sea, fin del archivo no, es falso. Falso, ¿cierto? Porque es en la primera línea, le falta todavía. Entonces, esta función de EOF va a devolver falso. Pero estamos negando y estamos volviéndolo verdadero. Si es verdadero, ingresamos. ¿Escuchó, no ve? Entonces, el mientras ingresa cuando es verdadero. Entonces, mientras no sea fin del archivo, verdadero, ingresa. Siguiente, no sea fin del archivo, no, siguiente, siguiente. Aquí, en esta línea, va a ser, sea fin del archivo, aquí es fin, va a ser verdadero. Y es fin del archivo. EOF va a devolver verdadero. Pero como lo estamos negando, va a ser falso. Entonces salimos y ya no leemos más, una vez leído esto. O sea, ya no va a haber más líneas de campos. Entonces así funciona este EOF. Entonces no se olviden esto, mientras no sea fin del archivo, voy a empezar a leer cada línea del archivo. Y cerramos close. Y aquí no vamos a mostrar, obviamente, esta B, vamos a mostrar en un arreglo. Además, aquí, fíjense, EOF no está interactuando con I. Entonces, I lo tengo que inicializar
en 0 y cada vez que lea para la siguiente va a ser igual a i más 1. Y listo. Ahora veremos cómo se comporta esta i. Para poder mostrar for i igual a 0 hasta, tenemos que saber el valor hasta dónde fue. Ponemos b sub i. Y next i para mostrar en la lista número 1. Ahora aquí vamos a poner, fíjense, empieza en 0, tengo 0, y aquí al entrar va a ser 0, ¿cierto? B sub 0. La primera línea de este archivo se va a guardar en el B sub 0. Perfecto. Siguiente va a decir i más 1. Este ya va a estar preparado para un número 1, ¿cierto? Para B sub 1, porque el 0 ya pasó. Mientras ponemos aquí, mientras no se afine el archivo, ingreso otra vez, y este va a ser B sub 1, ¿cierto? Y la segunda línea del archivo. Y a continuación, i más 1. Y así sucesivamente. Si fuera solamente 3, este va a ir hasta 2, y este va a incrementar 1 más. Entonces, la cantidad de datos de este archivo, vamos a poner n igual a i menos 1. La cantidad total de datos que hay en ese archivo. Vamos a mostrar, a ver aquí, con un mensajito, msgbox, n. ¿Cuánto es n? Se va a mostrar la cantidad total de datos en el archivo, es n. ¿Sí? Vamos a mostrar n. Entonces aquí vamos a poner hasta n menos 1, a ver si nos funciona. Hasta n menos 1, porque estamos empezando en 0. Iniciamos. Guardamos antes de iniciar y play. Recuperar archivo, hay dos datos. Sí, perdón, es dos posiciones, ¿cierto? Dos posiciones. Aceptamos y Torres, Aracibia, Sergio, Orellana, Beliz, Kevin. ¿Qué me falta? Aquí, en nuestro archivo, ¿cuántos hay? Hay 3, ¿cierto? 1, 2 y 3. Entonces nos estamos olvidando de algo muy importante. No había sido hasta n-1, había sido solamente hasta n. Entonces, hasta la posición 2. Ejecutamos, hay 2 y me muestra los 3. O sea, estamos empezando de 0. Por eso hay esa confusión de si empiezo en 1 o si empiezo en 0 de nuestro vector. Entonces, mucho ojo con eso de cómo empiezas, si es desde 0 o desde 1. El vector, te digo. Entonces, aquí ya está mostrando los 3. Si ponemos aquí n y aquí ponemos n-1, y ya nos va a mostrar los 3 igual. Hay 3 y aquí tengo los 3, Torres y Orellana y todo otra vez, y tenemos los 3 datos. Entonces, fíjense muy bien, la i donde ha terminado en 3, ¿cierto? En 3. Aquí estoy mostrando la i, en otras palabras, y es 3. Son 3 posiciones. 0, 1 y 2. 0, 1 y 2. Entonces aquí estoy mostrando desde, a ver, aquí tengo n es 3, y aquí está la posición 2 solamente. Sí, está la posición 2, porque empieza en 0. Es el detalle. Entonces con esto ya estaríamos almacenando esa información, sí, del archivo, y estamos mostrando. Al recuperar, estos datos se han guardado en la memoria RAM. Y además solamente estamos mostrando lo que existe en la memoria RAM. ¿Qué son estos 3 datos? Estas 3 filas, estos 3 nombres. Sí, han hecho correr todos, entonces así se trabaja con archivos al momento de recuperar datos del archivo.